hiciste clic por algo que no te cuadraba, te enseñaron que todo fue desde los apóstoles, pero nunca te mostraron cuándo apareció cada dogma. El video no ataca personas, examina fechas, fuentes y hechos históricos. Quiero que me escriban por comentarios sobre que la Iglesia de Roma afirma ser apostólica, pero la mayoría de sus dogmas más importantes surgieron milenios después de los apóstoles. Dato curioso, cuando me refiero a que surgieron milenios después, es que se dogmatizaron para la fe de la Iglesia muchos siglos después. Algunas de sus dogmas son la canonización de los muertos en el año 995 d.C., que se hizo recién dogma de fe, la imposición del celibato 1019 d.C., invención del rosario 1090 d.C., la promulgación de indulgencias 1190 d.C., transubstanciación 1215 d.C., confesión auricular obligatoria también el mismo año de la transubstanciación, oración de la hostia 1220 d.C., purgatorio como dogma 1429 d.C. Tradición equiparada a la Biblia 1545 d.C. Inmaculada Concepción de María 1854 d.C. Infalibilidad papal 1870 d.C. y la Asunción de la Virgen María 1950 d.C. y el catálogo sigue abierto. Quiero dejar algo claro, me limito solo a lo que la gente pregunta, me han dicho o he escuchado, he querido investigar sobre aquello. Y a veces se preguntan cuándo aparecieron tales dogmas como prácticas de fe, antes que se dogmaticen en la historia del cristianismo, especialmente comparándolas con la iglesia primitiva, hablando de los 3 primeros siglos. Ojo, esto no es un debate, no son juicios, solo datos históricos y teológicos. A continuación te voy a darte fuentes primarias y secundarias de académicos reconocidos, con citas verificables sin interpretación polémica, para que puedas corroborar históricamente cada punto. Me limito a cuando existen como prácticas de fe de la iglesia, específicamente la iglesia primitiva o la iglesia antigua, no a su dogmatización posterior. Roma se llama apostólica, hablando de la iglesia de Roma, que se sucede, pero hoy vamos a hacer una pregunta honesta. Si los apóstoles no enseñaron ciertos dogmas, ¿cuándo aparecieron y por qué se hicieron obligatorias? Si te vas a quedar aquí, vas a aprender algo que casi nadie te explica, con Biblia, historia y cronología real. Cristianos primitivos, siglo I y III, el periodo apostólico y subapostólicos. Dogma no es igual a práctica previa. Muchas cosas se practicaron antes de ser definidas oficialmente, otras no existen en absoluto en la iglesia primitiva. Fuentes clave: Nuevo Testamento, Padres Apostólicos, Didache, Clemente, San Ignacio, Justino Mártir, Ireneo de León. Las fuentes claves primarias vamos a citar. Ahora vamos a ir por la canonización o veneración de los muertos, santos. Práctica temprana, siglo II y III después de Cristo. Se honraba la memoria de los mártires como aniversario de su muerte. No había oración a ellos ni intercesión formal. Ejemplo, martirio de Policarpo en el año 155 d.C.
La veneración aparece temprano, la intercesión es posterior, o en el siglo IV en adelante, después de Cristo. Bueno, como fuente primaria, en el martirio de Policarpo, 18.3, en el año 155 después de Cristo, tomando sus huesos más valiosos que piedras preciosas y los colocamos en un lugar apropiado donde el Señor nos concederá reunirnos para celebrar el aniversario de su martirio. Bueno, una observación clave, como que están viendo ahí en el video, hay memoria y honor, no oración ni invocación. Fuente académica lo dice, está en inglés, no tengo una buena pronunciación en inglés, pero lo que nos dice es que la veneración de los mártires aparece tempranamente, pero la invocación de los santos pertenece a un desarrollo posterior. Antes de hablar de dogmas, necesitamos una base honesta. En los primeros siglos, la fe se vivía, pero no todo estaba definido. Aquí descubrirás algo clave: no todo lo antiguo fue dogma, y no todo dogma antiguo. Venerar no es lo mismo que invocar, y la historia lo deja bien claro. Bueno, vamos a hablar sobre ahora el celibato. En el cristianismo primitivo, no era obligatorio. Habían apóstoles casados. Tenemos el ejemplo de Pedro. Y también una cita textual del Nuevo Testamento en 1 Corintios 9:5. También en 1 de Timoteo 3, obispos debían ser maridos de una sola mujer. El ascetismo voluntario surge en el siglo III y IV después de Cristo. En otras palabras, el monacato. El celibato no es una práctica apostólica, sino una disciplina tardía. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 9:5 nos dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa creyente como los demás apóstoles y Cefas. En 1 de Timoteo 3:2 es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Los padres de la iglesia, según San Clemente de Alejandría, en Estromata 3.6, en el año 200 después de Cristo, los apóstoles llevaron consigo esposas, no como mujeres, sino como hermanas. En la fuente académica, que ahí está puesta en pantalla, nos dice que el celibato clerical no fue una exigencia de la iglesia primitiva. Si el celibato fuera apostólico, debería haber empezado primero con los apóstoles. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos algo que pocos mencionan: obispos casados y apóstoles con una sola esposa. Lo que hoy es obligatorio, ayer fue opcional. El rosario. En los cristianos primitivos no existe repeticiones de oraciones. Aparecen en el monacato en el siglo IV después de Cristo. Rosario como sistema, pero en la Edad Media. No hay rastro en los primeros siglos. Bueno, como hecho histórico, no existe referencia alguna en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, padres prenicenos, pero en la fuente académica que estoy dejando, el rosario, tal como se conoce hoy, se desarrolló gradualmente durante la Edad Media. Hay prácticas tan comunes en el día de hoy como que si hubieran existido siempre. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿y si en los primeros siglos nadie las conocía? No hay opiniones, solo silencio histórico. Ahorita vamos con la promulgación de indulgencias. En los cristianos primitivos no existía disciplina penitencial comunitaria. No había concepto de méritos transferibles. Es una evolución medieval. En la iglesia primitiva existía penitencia pública,
no indulgencias. Según en la fuente primaria, citando a Tertuliano, en el año 200 después de Cristo, describe penitencia severa, no reducción de penas futuras. En la fuente académica, que también estoy citando, nos dice que el sistema de indulgencias es un producto del cristianismo medieval. La iglesia primitiva hablaba de arrepentimientos, no de métodos transferibles. Este punto marca una diferencia radical entre disciplina bíblica y sistema medieval. La penitencia sí existía, pero el mercado espiritual no. La transubstanciación. En el siglo I al III después de Cristo, lo dicen como un lenguaje sacramental, no filosófico. Se afirma la penitencia de Cristo, pero sin definición ontológica. Según Justino Mártir en el siglo II, lo dice como un lenguaje real, pero no técnico. La creencia en la cena es temprana, la explicación aristotélica es medieval. Padres de la Iglesia, según Justino Mártir, Apología 1:66 en el año 155 después de Cristo, nos dice: este alimento no es pan común ni bebida común. Lo está diciendo en un lenguaje realista, no definición ontológica. Según en la fuente académica que está en pantalla, dice que los padres afirmaban la presencia real, pero sin explicación metafísica. Los cristianos primitivos sí creían en la presencia real de Cristo, y eso lo deja muy claro. Lo que no era claro era cómo explicarlo filosóficamente. La fe es temprana, la explicación no. Confesión auricular obligatoria. En los cristianos primitivos, la confesión pública o comunitaria o la oración mutua, según en la carta de Santiago 5:16 que está en el Nuevo Testamento, confesión privada al sacerdote, ya eso ya vino a partir del siglo VI al IX después de Cristo. Entonces es algo no apostólico. En el Nuevo Testamento, según la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos unos a otros vuestros pecados. Según los padres de la Iglesia, según Orígenes, en homilías sobre Levítico 2:4, la confesión puede hacerse ante la comunidad. Y según la fuente académica, nos dice que la confesión privada del sacerdote se desarrolló gradualmente entre los siglos VI y IX después de Cristo. Confesarse no es lo mismo que institucionalizar la confesión. En la iglesia primitiva sí había arrepentimiento real, pero no un sistema obligatorio privado. La práctica cambia cuando cambia la estructura. La adoración de la hostia. Según los cristianos primitivos, la cena es central, irreverente. No hay adoración eucarística fuera de la cena. La elevación y adoración surge en el siglo XII y XIII después de Cristo. En otras palabras, una práctica medieval. En la iglesia primitiva, la Eucaristía se consume, no se expone. Según la fuente académica que dejo en pantalla, nos dice: no existe evidencia de adoración eucarística fuera de la liturgia antes del siglo VII después de Cristo. Para los cristianos, la Santa Cena, o también llamado la Eucaristía, sí se celebraba,
era algo reverente, pero no se exhibía. La pregunta es simple: ¿cuándo pasó de mesa a un altar permanente? El silencio temprano también enseña. Oración por los muertos. Según los cristianos primitivos, la oración por los muertos salió en el siglo II y III después de Cristo, no como sistema doctrinal del purgatorio, idea desarrollada progresivamente. Orar por muertos salió como una práctica temprana, pero ya el tema del purgatorio, como estaba definido, fue algo tardío. En las fuentes primarias, según inscripciones cristianas, siglo II, III después de Cristo, que tu espíritu descanse en paz. Y también Tertuliano nos dice que hacemos oblaciones por los muertos. Según la fuente académica, nos dice que el purgatorio como tercer estado se formula plenamente en la Edad Media. Aquí hay que ser justos. Los cristianos primitivos sí oraban por los muertos, pero no hablaban de un sistema definido llamado purgatorio. Una práctica puede ser antigua sin ser definido como dogma completo. La tradición equiparada a la Biblia. En la iglesia primitiva, la tradición es igual a una enseñanza apostólica viva, siempre subordinada a la Sagrada Escritura. Los padres de la iglesia citan la Biblia como autoridad final. La equiparación formal es posterior. Los padres de la iglesia, en este caso San Ireneo de León, nos dice que la escritura es el fundamento y columna de nuestra fe. Y también en la fuente académica que lo dejo en pantalla, nos dice que en la iglesia primitiva la tradición servía para interpretar la escritura, no para igualar. La tradición sí existía, pero tenía una función clara: servir a la Sagrada Escritura, no reemplazar. Cuando la tradición cambia de lugar, cambia de autoridad. La Inmaculada Concepción. Los cristianos primitivos, según que María no tiene pecado alguno, no existe tal doctrina. Esto es totalmente posterior. En la iglesia primitiva ninguna afirmación explícita no se encuentra ni se halla, pero según los padres de la iglesia, en este caso voy a citar a San Agustín, nos dice que la Virgen María nació del pecado original. Y también en la fuente académica que está en pantalla nos dice: la doctrina no se encuentra en los primeros siglos. Aquí no hay debate interpretativo, hay algo más fuerte: silencio total en los primeros siglos. Cuando una doctrina aparece tarde, hay que decirlo. Infalibilidad papal. Los cristianos primitivos encontramos que hay un liderazgo colegiado y Roma representada, pero no infalible. En otras palabras, este dogma no es apostólico. Según los padres de la iglesia, voy a citar a San Cipriano de Cartago, nos dice que ningún obispo es obispo de los obispos. Según la fuente académica, la infalibilidad es una formulación moderna. Roma fue respetada, pero en la iglesia primitiva ningún obispo era incuestionable. Autoridad no es lo mismo que infalibilidad. Asunción de la Virgen María. Cuando hablamos de cristianos primitivos,
hay un silencio total en el Nuevo Testamento. Y esto recién aparece en las tradiciones apócrifas desde el siglo V después de Cristo. No es una práctica primitiva. Hecho histórico, hay un silencio del Nuevo Testamento y también de los padres de la iglesia en la edad temprana. Según este origen sale en un texto apócrifo en el siglo V, ahí lo dejo en pantalla, y según la fuente académica nos dice que no hay evidencia histórica temprana de esta creencia. Cuando la Biblia guarda silencio y los primeros siglos también, la historia nos obliga a ser prudentes. Lo apócrifo explica la definición, no la fe apostólica. Legado apostólico o invento medieval. Si la fe no teme ser examinada, entonces este análisis no debería incomodarte. Suscríbete si quieres Cristianismo sin filtros, deja tu comentario con respeto y comparte este video con alguien que también se ha hecho esta pregunta. Si la fe no teme ser examinada, entonces la historia no es enemiga. Suscríbete si buscas Cristianismos sin filtros. Comenta con respeto y comparte este análisis con quien también se hace esta pregunta. Somos Cristianismo Esencial. Dios te bendiga. Hasta la próxima.